Buenas tardes hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias porque podemos estar este jueves nuevamente compartiendo la meditación, el estudio de la carta de Pablo a los Romanos. Yo le voy a pedir ahora que Juan pueda estar leyendo la porción de la carta a los Romanos, capítulo 4, desde el versículo 13 hasta el 25, hasta el final. Lo escuchamos a Juan. Muy buenas tardes a todos. Vamos a estar leyendo el pasaje de Romanos 4, versículos del 13 al 25. La promesa realizada mediante la fe. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Qué importante es esto que acabamos de escuchar. Pablo termina el capítulo 4 de Romanos cerrando la idea, cerrando el concepto de lo que él justamente puso como ejemplo en Abraham, el padre de la nación del pueblo de Israel, por su condición de recibir una promesa grande y eterna y de creerla. ¿Se acuerdan que el jueves pasado terminamos hablando de seguir los pasos, y hablábamos de esta palabra estoicheo, que significaba aprender a caminar bajo la dirección de otro, bajo la instrucción de otro? Y el gran desafío que tenemos es desarrollar este pasaje que Pablo va comentando y va alentándonos a dar estos pasos de instrucciones para creer, para que podamos tener una vida como la de Abraham, desafiada por el Dios grande y poderoso, y nosotros pudiendo darle cabida y creyendo a estas promesas. Fíjense en que Pablo, en estos versículos, los primeros versículos que hemos leído y hemos compartido, nos pone como el lugar de salida. Vamos a ir viendo paso a paso lo que Pablo nos va diciendo a través del relato. Y nos pone a partir del versículo 13 y 16 una base de dónde estamos comenzando este camino de fe a dar estos pasos. Lo voy a leer de la versión Dios habla hoy, del versículo 13 y 16, que tienen que ver con el mismo concepto. Dice Pablo, pues Dios prometió a Abraham y a sus descendientes que recibirán el mundo como herencia. Pero esta promesa no le fue hecha porque Abraham hubiera obedecido la ley, sino porque tuvo fe en Dios. Y por eso Dios lo aceptó como justo. Este es el versículo 13. Y el 16 dice, por eso, para que la promesa hecha a Abraham fuera firme para todos sus descendientes, nosotros incluidos, tenía que ser un don basado en la fe. Es decir, la promesa no es solamente para los que obedecen la ley, sino también para todos los que creen como creyó Abraham. Y acá es donde Pablo nos pone en contexto. Nos está diciendo, así como
Abraham creyó, ustedes pueden tener este camino de fe que también puedan estar creyendo como creyó Abraham. Y esta promesa sigue intacta. ¿Se acuerdan que el jueves pasado dijimos, al día de hoy pasaron 3.941 años de esta promesa que Dios le hizo a Abraham y que hoy sigue firme, intacta, de que si creemos podemos recibir la bendición de Dios. Podemos entrar en ese camino de bendición justamente de Dios. La misma promesa hoy sigue intacta, firme. Esta es la base de lo que Pablo nos quiere decir. ¿Te animás? ¿Te animás a dar pasos de fe? ¿Te animás a seguir, a dar pasos creyendo en esto que Pablo nos está desafiando en esta tarde? Lo primero que Pablo dice es, bueno, si realmente crees, Dios puede mantener su promesa. Dios es fiel, es justo, Él no hay variación. Y si realmente podemos nosotros estar cimentados y parados en esta promesa, Dios puede hacer algo grande. Versículo 18 dice, cuando ya no había esperanza, Abraham creyó y tuvo esperanza, y así vino a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que Dios le había dicho. Así será el número de tus descendientes. Fíjense en que Pablo dice, cuando se acabó la esperanza, Abraham creyó. ¿Y qué tiene que ver? ¿Cómo es el concepto? Sí, a ver, Dios no lo llamó a Abraham con 20 años. No lo llamó a un Abraham que estaba desde lo humano, desde lo natural, listo, preparado para arrancar una gran aventura de fe. Dios lo llamó en una condición en que él se creía que no se podía, que no iba a estar apto para la tarea. Tenía casi 100 años y su esposa también. Por eso el versículo 18, cuando ya casi no había esperanza, él creyó, no le importó. Fíjense en el versículo 19, la fe de Abraham no se debilitó, aunque ya tenía casi 100 años de edad, y ya se daba cuenta de que por tanto él como Sara morirían pronto, y que eran demasiados viejos para tener hijos. No dudó ni desconfió de la promesa de Dios, sino que tuvo más fe y confianza. Alabó a Dios, plenamente convencido de que Dios tiene poder para cumplir lo que promete. Bueno, acá están las claves de por qué Dios se manifestó y lo que Dios quiere hoy para nosotros. Dice versículo 18, Abraham se dio cuenta de que estaba en una condición totalmente fuera del contexto de la promesa de Dios. Y aún y así y todo, no desconfió, sino que creyó. Tomó el gran desafío y dijo, si esta palabra es tuya, yo la tomo para mí. No me importa mi condición, no me importa mi contexto, lo que estoy viviendo, entendiendo que había mucho de la carga del contexto que lo condicionaba. Y dice el versículo 19, no se debilitó, su fe fue más allá del contexto. Y este es el gran desafío para nosotros. ¿Crees en la promesa de Dios? ¿Crees en la promesa de Dios? Pero no depende de tu contexto, de lo que vos pensés que estás dispuesto desde lo natural. Justamente de esto se trata. Dice la palabra que Abraham no dudó, no se debilitó, no dudó de la promesa, sino que se fortaleció dando gloria a Dios. ¿Y por qué daba gloria a Dios? Porque sabía que este Dios que lo llamaba era poderoso. No había nada que no pudiera hacer, sino que todo lo contrario, él, viendo desde lo carnal, no podría hacer nada, pero él dio el paso de lo natural a lo sobrenatural. Y ese es el llamado que Dios tiene para nosotros a través de la palabra. Si te vas a dejar llevar por el contexto, por lo que estás viendo, por tu naturaleza, por lo carnal, por lo natural, vas a perder la promesa de Dios. Ahora, cuando estás dispuesto a creer en ese Dios todopoderoso, que te llama, que te desafía a dar pasos de fe,
no de lo natural, sino a lo sobrenatural, Dios empieza a obrar poderosamente en tu vida. Sacate de encima el contexto, sacate de encima el concepto que vos tenés de vos mismo y animate a creer, a confiar, a no dudar, a justamente poner la debilidad en un lugar y tomar de esa debilidad la fortaleza que la fe te puede dar. Fíjense en que la palabra dice, Pablo lo dice muy claro, ¿cuándo empezó a recibir la gloria de Dios? Cuando él empezó a alabar a Dios porque sabía que era poderoso, porque sabía que esa promesa venía de la mano de alguien que no lo podía entender, pero que sabía que era fiel y que su palabra era realmente lo que se decía. Y de eso se trata nuestro camino, de dar pasos de fe. Miren, voy a hacer un caminito a través de lo que Pablo nos dice en estos versículos. Entender la promesa. Dios te está llamando. ¿Lo crees? Dios te quiere bendecir. Dios te ama. Dios te quiere dar una vida nueva. Dios te quiere sacar de ese lugar para llevarte a una vida sobrenatural. ¿Lo crees? Lo primero, ¿crees en esta promesa grande de Dios? ¿Lo crees con convicción? ¿Le decís al Señor, sí, Señor, yo creo, quiero caminar por este camino de fe? Entonces prepárate a dar el paso a lo sobrenatural, a darle lugar a que Dios se muestre. Y no son los tuyos, no son tus pensamientos, no son tus pasos, no son tus ideas. Es la palabra de Dios la que te puede llevar. Prepárate a caminar. Tercer paso, mira tu contexto. Qué difícil. Lejos estoy de realmente estar en un lugar óptimo, en un momento de mi vida justo para creer. Si todo eso te dice no estás para creer, dale gloria a Dios, porque ahí, en este momento, en este lugar, en este contexto, Dios se quiere hacer fuerte, justamente para que podamos nosotros aprender a depender de este Dios grande y todopoderoso, como lo hizo Abraham. Tuvo que depender de él. El cuarto paso, viendo el contexto, no te debilites, no te vayas para atrás, no dudes, todo lo contrario, fortalecete. ¿Cómo? Sexto paso, dando gloria a Dios. Yo creo que, hermanos, si Pablo nos desafía a mirar el ejemplo de Abraham, y se encarga tan fielmente en su palabra de decir, así como Abraham fue bendecido porque creyó, nosotros también hoy podemos recibir la misma bendición, el mismo trato, que las mismas promesas sean cumplidas en nosotros hoy, año 2020, en este contexto tan difícil que estamos teniendo de pandemia y de tantas cuestiones difíciles. Es porque el Señor nos quiere seguir desafiando a creer, a dar estos pasos de fe. La Biblia nos habla de tantas personas que fueron llamadas en los momentos más increíbles de su vida. En jóvenes, en ancianos, como el caso de Abraham, Moisés, teniendo todo, después pasando a no tener nada. Fíjense en cuántas personas hoy nos dan testimonio de que de la nada, humanamente y carnalmente, lograron conquistar promesas eternas de Dios. Hoy mismo día nosotros podemos tener ejemplos hoy de personas que se desafiaron en fe y están viviendo una aventura hermosa en el Señor. Sí, claro, el contexto es difícil, pero están sostenidos, están viviendo y están recibiendo estas promesas que Dios mismo puso en sus corazones. Y yo quiero, hermano, desafiarte en esto. Hay un pasaje hermoso que está en Hebreos capítulo 11, lo conocemos. Sabemos que todo Hebreos capítulo 11 habla de la fe, pero a mí hay dos versículos que creo que valen la pena que lo podamos recordar en esta tarde. Habla desde el principio de Hebreos 11, empieza hablando de personas y personas y personas de que han recibido estas promesas cumplidas de Dios. Versículo 33 y 34 dice: estas personas que hoy nos dan testimonio, que por fe conquistaron reinos
hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas. Este es el mismo Dios que está hoy con nosotros. Hermanos, Dios es el mismo, Dios es eterno. Él sostiene su promesa, Él nos llama a vivir estas batallas en fe. Y como dice acá Hebreos, y si tantos hermanos lograron conquistar reinos, apagar fuegos impetuosos, ganar batallas que parecían imposibles, llegar a lugares donde uno decía, era imposible que yo desde acá pueda llegar a este otro lugar. ¿Por qué? Porque supieron confiar en las promesas de este Dios eterno. Y rescato uno de los últimos versículos de Romanos, capítulo 4. El versículo 24, que creo que es la clave también de dónde poner nuestra fe. Versículo 24 dice, sino también con respecto a nosotros, a quien ha de ser contada esta justicia, esta fe. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Hermanos, si crees que Jesús puede levantarte de los muertos, pudo levantarle de los muertos, es porque crees que Jesucristo puede hacer una obra grande en tu vida. Desafíate a seguir dando pasos de fe. El Señor nos llama, el Señor nos desafía. ¿Cuál es tu camino? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es la respuesta que tenés? ¿Tu contexto te dice que es todo imposible? Amén, dale gloria a Dios, porque ahí es donde Dios se puede manifestar, porque no depende de lo que yo humanamente pueda hacer, sino de lo que Dios quiere y puede hacer en tu vida. Saben, yo creo que este es un tiempo muy especial para esto, y esta palabra es muy especial para nosotros en este tiempo, porque el contexto dice todo lo contrario, pero sabemos que esta palabra fluye, tiene poder. Esta palabra puede transformar tu vida hoy, sí, hoy, a pesar de todo lo que estás viviendo, a pesar del encierro, a pesar de las dificultades, a pesar de las enfermedades, del entorno. Desafíate en fe, desafíate a poder vivir una vida nueva en el Señor. Y si sos creyente, a seguir dando estos pasos grandes de fe, a conquistar esos lugares que el Señor te quiere llevar, a ganar esas batallas que tenés pendiente con el Señor. Porque tal vez la pensaste de mil maneras y hoy el Señor te dice, déjame a mí, correte a un lado, deja tus pensamientos, tus formas, tus pensamientos de tiempo y vení conmigo, que yo te llevo a esos lugares, a esas batallas imposibles y yo te voy a dar la victoria. Que el Señor te bendiga. Te pido que me acompañes en esta oración, cerrando el desafío que hoy tenemos delante de ganar batallas, de desafiarnos a vivir esta nueva vida en el camino y en la alabanza y en la gloria misma de nuestro Señor. Oramos. Y Padre amado, Señor, yo te doy la gloria y la honra, porque tu palabra es fiel, porque tus promesas son sí y amén en Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque estas promesas de que nosotros, si creemos en Cristo Jesús, vamos a ser bendecidos. Y Señor, y que nada nos puede separar del amor que hay en Cristo Jesús, nuestro Señor. Oh Padre, creemos en este Jesucristo, en este Dios poderoso que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Creemos en la obra redentora de Jesús en la cruz. Y creemos, Señor, que en su resurrección tú nos haces parte de esta gloria eterna, de este plan perfecto, para que podamos alcanzar las promesas que tú tienes para nosotros. Señor, yo te doy gracias, yo te alabo, Padre, porque muchos de los que están escuchando, incluso yo mismo, Señor, creemos que tú tienes poder y tienes autoridad para hacer todas las cosas posibles. Y Señor, queremos en esta tarde declarar que tú eres el Señor de lo imposible.
Tú eres el Señor de lo sobrenatural, dejando de lado lo natural, lo humano, lo terrenal que podamos tener para llevarnos a vivir esta vida, Señor, tomada de ti en estos lugares altos que vienen de la fe. Gracias, Padre, porque creemos y porque sabemos, Padre, que en ti podemos alcanzar las victorias, podemos alcanzar el cumplimiento de estas promesas. Y en el nombre bendito de Jesús, te alabamos y te bendecimos y te damos a ti, Señor, la gloria en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestro contexto, ahora y siempre. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Seguimos, Dios mediante, el jueves que viene, comenzando el capítulo 5 de Romanos. Muchas bendiciones.